Pues estimados amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes vean este podcast. Yo soy Samael Hernández y esto es Conexión 21 y tengo como invitado nada más y nada menos que a mi amigo el doctor Emelio Betances. Emelio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy agradecido por concederme la oportunidad nuevamente de platicar a un público mexicano que yo aprecio mucho porque viví en México. Mi familia es parte mexicana y me identifico bastante con el país por haber vivido mucho tiempo allá. No, gracias a ti, Emelio. Además, yo insistí mucho en que participaras en este podcast por todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos, hombre, que pues yo creo que ni tú ni yo habíamos visto algo parecido y yo creo que hace muchísimos años que en los Estados Unidos no se había visto algo semejante. Digo, las cosas son dignas del escándalo, ¿no? De una crisis profunda que ojalá y tú nos puedas aproximar a los hechos y después un poco hablar de cómo es que esto sucede, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de esto que acaba de suceder? Creo que tendrán nuestros amigos de Conexión 21 el privilegio de escuchar de primera mano de quien observa allá en los Estados Unidos, porque debo decir que Emilio está transmitiendo y acompañándonos desde los Estados Unidos y él se acaba de enterar de una noticia que, bueno, habrá que comentar con detalle. Se trata de un senador demócrata. ¿Me decías qué le sucedió, Emilio? Bueno, el senador Alex Padilla es el senador de más alto rango en el estado de Pensilvania, de California. Y él fue en un edificio federal donde se celebraba una conferencia de prensa y que esta conferencia de prensa la daba la secretaria de Interior, Kristi Noem. Y entonces él alega que él había estado tratando de comunicarse con la gente de la Secretaría de Seguridad Interior en Estados Unidos y que no había tenido respuesta. Entonces pensó que esa era una buena oportunidad, al enterarse que allí había una conferencia de prensa, de ir para hacer algunas preguntas. Entonces llegó al lugar donde era la sala de conferencia. Esto todo está en los medios digitales que fácilmente se puede ver. Él entra y entonces dice que quiere hacer una pregunta y ahí se acercan lo que parecían que eran guardianes de seguridad, probablemente eran del FBI, y él dice que quiere hacer una pregunta y lo agarran, lo detienen y él trata de soltarse. Entonces lo agarran más, se le acercan cinco hombres uniformados y lo sacan de la sala. Y en el pasillo, como podrá ver la gente que le interese en los YouTubes y en los medios, podrán ver que lo tiran al suelo y se suben encima de él y le cogen los brazos y los atan, le ponen esposas. Ahí más o menos concluye el video, ¿no? Que fue lo que se ha estado presentando. Esto ocurrió hoy a mediodía aquí en Estados Unidos. Estamos 2 horas más adelantados que México, por lo menos aquí en Pensilvania, donde yo estoy. Bueno, el senador se lo llevaron, pero luego lo soltaron y él pudo dar una conferencia de prensa. Primero habló en español, primero habló en inglés, perdón, y luego repitió lo mismo en español. Entonces, lo que los observadores vemos es de que esto se lleva a una crisis institucional en Estados Unidos, una crisis del sistema político, porque no hay precedentes de que un senador nacional sea tratado de esa manera. Todo a la cuestión del rango que tiene y y bueno, representando a un estado tan importante como California, que si fuera un país, California sería la cuarta economía del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier estado, ¿ves? Bueno, este arresto
de la o detención del senador se produce en el contexto de los acontecimientos que vienen dándose desde hace una semana, desde el viernes, sábado de la semana pasada, ¿no? En la cual han habido manifestaciones eh, en un área de la ciudad de Los Ángeles. Es una ciudad de 12 millones de habitantes, estamos hablando de una gran ciudad, ¿no? Que tiene una y parte importante de inmigración mexicana, ¿no? Es la ciudad de los chicanos, por decir, ¿no? Hay una gran población mexicana, bueno, que eso viene desde antes de que California sea parte de Estados Unidos. Ya Los Ángeles existía como ciudad antes de que Estados Unidos arrebatara más de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Esas son cosas que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Por eso hay tantos mexicanos o gente de ascendencia mexicana en Los Ángeles, ¿no? Entonces, hubo estas manifestaciones pacíficas, ¿no? Pero también, como tú sabes, en las manifestaciones a veces se meten gente extrañas. Uno no sabe si se han infiltrado o no, provocadores. Incendiaron algunos autos, incluso un auto de la policía fue incendiado, ¿no? Entonces, esto causó en los medios, se puso por todas partes y cada día iba incrementándose más el apoyo a estas manifestaciones que eran contra las acciones de la policía migratoria en Estados Unidos, que ha estado, ¿verdad?, procurando arrestar a las personas indocumentadas. En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de personas indocumentadas, 11, 12 millones. Y de eso, alrededor de unos 5 millones son mexicanos. Entonces, y muchos de ellos viven en Los Ángeles, viven en Texas, viven en Chicago, ¿no? En Chicago se calcula que hay por lo menos 1 millón, pero hay mucho más en Los Ángeles, que es una ciudad donde los denominadas minorías son la mayoría en esa ciudad y lo mismo en el estado de California, ¿no? Entonces, esos arrestos que hubo llevaron a una repulsa. Entonces comenzó a aumentar el número de gente que se manifestaba contra, contra los ataques a los inmigrantes, ¿no? Entonces eso llevó a que, sin pedir permiso al gobernador del estado, Gavin Newsom, sin pedir permiso, el gobierno federal envió la Guardia Nacional de California, la activó la Guardia Nacional de California por el gobierno federal, o sea, federalizó la Guardia. Y esto no está permitido según las leyes de Estados Unidos. Las guardias nacionales son presididas por los gobernadores, no por el gobierno federal. ¿Verdad? Entonces, el gobernador no fue consultado para ese tipo de medida, lo que llevó a que el gobernador hablara y denunciara que se estaba violando la constitución de la República, ¿no? Bueno, la pronunciamiento del gobernador, continuaron, él continuó hablando de esto, de que se estaba violando la Constitución al hacer esto. Entonces, ese arribo de la Guardia Nacional realmente no tuvo mucha participación porque lo que estuvieron fue realmente protegiendo edificios federales. Y otro problema que hubo, que fue todo muy ineficiente la operación, porque no había lugar para ellos para dormir. En las redes sociales han aparecido fotos donde están todos uno encima de otros, durmiendo, porque no tenían a dónde quedarse. No había un operativo bien concertado de cómo usar la Guardia Nacional. Mientras tanto, las protestas continúan. Hay bloqueos de avenidas, bloqueos de ejes viales en la ciudad. Tú sabes que es la ciudad de los ejes viales, este, Los Ángeles. Y entonces, en ese contexto, el secretario nacional de Defensa, Pete Hegseth, habla de traer 500 marinos para ir a ocupar la ciudad y asistir a la Guardia Nacional y a la policía del estado, que según el gobierno federal han sido unos incapaces. Ha acusado al gobernador y también
a la jefa de gobierno de la ciudad de Los Ángeles de ser incapaces. Bueno, la cosa es que todo el asunto se ha complicado más, por la cuestión de la violación de la ley en el sentido de enviar la Guardia Nacional sin haber consultado al gobernador de California. Entonces, el gobernador de California preparó con su personal una demanda contra el presidente Trump. Bueno, hoy día se da este asunto de la detención violenta del senador Alex Padilla, y esto nos pone aquí en Estados Unidos en una crisis constitucional, una crisis de la democracia en Estados Unidos. Mira, peor aún, hoy en el Congreso de Estados Unidos hubo lo que se podría decir una especie de guerra entre demócratas y republicanos, con acusaciones. Por ejemplo, había un senador, Carvajal, que apellido Carvajal, fíjate en español, y estuvo confrontando al secretario de Defensa de Estados Unidos, a Pete Hegseth, y básicamente le dijo que él era una vergüenza para Estados Unidos y que él pedía su destitución por ser incapaz para llevar a cabo su función. Resulta que le sacó a relucir que en una comunicación que tuvo poco cuando entró a su trabajo, iba a haber una operación en Yemen de parte de la Fuerza de Estados Unidos, e invitó a un periodista de la revista The Atlantic para que el periodista asistiera a una reunión donde se iba a hablar de una misión secreta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto ha sido una cosa que ha sido un escándalo acá, ¿no? Entonces el senador Carvajal le sacó a relucir este asunto y, bueno, le hizo una serie de preguntas y que aquel no se la podía responder adecuadamente, y le dijo que él era una vergüenza y que él pedía que renunciara. Entonces, pero esto siguió extendiéndose en las discusiones en el Senado, perdón, en la Cámara Baja, y esas discusiones fueron bastante violentas, insultándose los unos a los otros. Bueno, al final cerraron y tú veías gritándose el uno al otro, que realmente ponían por el suelo la solemnidad de la Cámara de Diputados. Entonces, me pareció a mí que todo esto reflejaba una crisis. Este, y en medio de esto, de esta situación, sale el presidente diciendo que se iba a detener las detenciones en las fincas de California. Tú sabes que estas fincas son generalmente trabajadas por campesinos mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Pues habían estado con helicópteros, con drones y todo buscando a los trabajadores. Bueno, obviamente que los dueños de la finca se quejaron, ¿verdad? Y el presidente hoy dijo que se iba a detener la detención y persecución de trabajadores mexicanos en la agricultura. Lo que ha pasado es que en Los Ángeles y otras partes del país, aquí hay una cadena que se llama Home Depot, ¿verdad? Que venden todo tipo de mercancías. Es como un supermercado, pero no de comida, sino de, eh, ¿cómo se dice? Enseres del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto llevó a que allí se hacían los arrestos. También en restaurantes allá en Los Ángeles muy reconocidos, icónicos, pero donde los trabajadores, los que cocinan la comida, son mexicanos. Entonces iban por estas personas. Entonces la gente, los comensales se comenzaron a oponer a eso e hicieron barrera para impedir, ¿verdad?, que fueran a detener a estas personas la policía migratoria, que es diferente a la policía del condado de Los Ángeles. Tú sabes, la policía migratoria es una policía federal. ¿Tú ves? Entonces, esto es lo que ha llevado a una situación muy convulsa, en Los Ángeles. Bueno, el senador Alex Padilla eh, básicamente convocó a la gente a que el sábado salgan a protestar pacíficamente.
¿ves? Tú sabes que el sábado también va a ocurrir otro evento que es el cumpleaños del señor Donald Trump y coincide con que es el día de la fundación del ejército de Estados Unidos. Entonces, por primera vez que yo sepa, en Washington se va a hacer un desfile militar, ¿verdad? Que se calcula saldrá en 134 o más millones de dólares para hacer este desfile, por todos los aviones, los soldados, habrán más de 6.000 soldados que van a desfilar, todo el aparato. Entonces, bueno, Donald Trump dijo que el que se atreva a protestar en Washington lo van a arrestar y van a usar la fuerza para hacerlo. He oído que una organización de estas que promueven las protestas, que se llama Indivisible, están convocando a la gente que vayan a la ciudad de Filadelfia en vez de ir a Washington. Pero muy seguro, tú sabes que siempre aparecen grupos que van a hacer probablemente manifestaciones en Washington. De pronto, el senador Alex Padilla ha convocado a que a que la gente salga a manifestarse pacíficamente, como lo hicieron inicialmente allá en la ciudad de Los Ángeles. Pues si no es porque lo vemos en la prensa y porque tú nos lo estás diciendo, uno no lo puede creer, ¿no? Todo lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Es verdaderamente increíble. Solo quiero recordarles a nuestros amigos que nos ven o que nos escuchan en este podcast, que estoy platicando con el doctor Emilio Betances. Él es doctor en sociología y además profesor investigador de el Gettysburg College allá en los Estados Unidos, y nos está platicando de esto que está sucediendo en Los Ángeles, y en particular de lo que pues fue aparentemente un arresto, porque según nos dijiste, no está en la cárcel, no se le detuvo, pero sí se le agredió, se le pusieron esposas, Se le tiró al suelo. lo sacaron, lo tiraron al suelo y lo sacaron. Bueno, es increíble. Los senadores en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, pues tienen fuero constitucional, es decir, no se les puede detener, no se les puede violentar en su investidura, pero esto ha llegado al grado de que quienes ordenaron que se le tratara así a un senador de los Estados Unidos, un senador demócrata, pues están dispuestos a violentar, como tú dices, el orden constitucional, porque no es... Bueno, al llevar la guardia al federalizar la guardia de California sin permiso, sin consultar al gobernador, ya es una violación constitucional. Sí, pero Y son, igualmente a un senador, quiero detenerlo así. marcar los niveles, porque el nivel, digamos, de la Unión Norteamericana, el poder federal, en este caso el gobierno del señor Donald Trump, se confronta con un gobernador porque sin haber el gobernador solicitado la intervención de la Guardia Nacional o el ejército en general, el presidente de la República envía o activa a la Guardia Civil para que detenga a los inmigrantes, porque, esa sería la razón, el gobierno estatal no actúa en consecuencia del acuerdo presidencial o de la orden ejecutiva presidencial, ¿no? Ese es el, digamos, el contexto en términos generales, pero es un conflicto, es una situación legal entre un estado y el gobierno federal. Claro, claro. Cuando agreden a un senador, es un conflicto entre un poder federal, que es el poder ejecutivo, es decir, el Congreso de los Estados Unidos, porque serían muy tontos los senadores si dejan que esto pase sin decir nada, porque entonces ningún senador está fuera de peligro, ¿no? Entonces es un conflicto entre la Cámara, es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, que son dos niveles digamos, de conflicto o acciones antiinstitucionales, anticonstitucionales que está provocando el gobierno de este señor Donald Trump. Primero con el estado de California y ahora con el poder legislativo
en Estados Unidos. Entonces son dos frentes, además de los otros muchos que tiene, ¿no? Porque también está en conflicto con el Poder Judicial, ¿no? Entonces tiene varios frentes abiertos y voy a usar una figura que a lo mejor no les guste mucho a algunos porque quizás exagero, pero vale la pena. Esto de perseguir a los migrantes de esa manera recuerda aquella noche de los cuchillos largos en Alemania, en esa Alemania del nacionalsocialismo, ¿no? De cómo se Claro. perseguía a los judíos y ahora los paganos son los migrantes y particularmente los latinos y muy en especial los mexicanos. Entonces es una situación muy delicada porque de aquí a que la propia población blanca, digamos, la población que todavía apoya al presidente Donald Trump, salga por, por cuenta propia a detener o a agredir a los migrantes, creo que es bastante posible, dadas las circunstancias. Y luego otra cosa que también preocupa y llama la atención es que el señor Donald Trump, cuando se confronta con el poder judicial, con el poder legislativo y con uno de los gobernadores de un estado que es económicamente muy fuerte, o sea, lo que está diciendo es que no le importa el orden establecido, que él va a imponer su orden y eso se llama dictadura. Entonces, bueno, de facto es digamos que formalmente Estados Unidos sigue siendo una democracia, pero su presidente se comporta como un dictador. Y esto es muy peligroso porque además le han criticado mucho que el desfile militar se haga cuando él cumple años. Y eso la prensa lo ha asociado con lo que hacen los dictadores, ¿no? Es decir, se paran en el balcón y marchan las fuerzas militares para honrarlo por un lado y para demostrar que es la fuerza de las armas, no las leyes, la que está en vigor. Todo ese conjunto de cosas que son simbólicas, insisto, pero que conviene tener como referencia, quizás nos permitan pues ahondar un poco más en algunos aspectos que resulten de interés para describir con la mayor objetividad posible, hasta donde es posible ser objetivos, pues lo que está sucediendo en ese país del norte, además, en medio de una situación internacional que no está nada agradable. No, no es una situación internacional que podríamos decir, bueno, pues en lo que Estados Unidos arregla sus conflictos dentro de los Estados Unidos, el mundo sigue su marcha. No, porque la política de este señor Donald Trump también tiene repercusiones internacionales. Entonces, todo se vuelve muy complejo y muestra un mundo muy inestable. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, quisiera plantear dos cosas. Una es el tema de la democracia y la otra es el tema eh, de la economía. Este, Vamos a comenzar con lo de la democracia, ¿no? Sí, por favor, adelante. Con el tema de la democracia, para explicarle a tu público, voy a utilizar un concepto que desarrolló el politólogo argentino Guillermo O'Donnell. El concepto es democracia delegativa. En Estados Unidos ha habido una democracia delegativa, es decir, es una democracia en la cual eh, un candidato es electo por 4 años, ¿verdad? Y cuando llega al poder, hace lo que le da la gana, en el sentido de que tú haces una serie de propuestas para conseguir el favor de los votantes, pero cuando tú llegas al poder te das cuenta que una cosa es lo que prometiste como candidato y otra es lo que tú puedes hacer como presidente de la República. Hay limitaciones a lo que puede hacer un presidente. En el caso de Estados Unidos, siento que estamos pasando de una democracia delegativa a una democracia autoritaria, ¿verdad?
en la que el gobernante quiere exceder una de las limitaciones que se tiene en la democracia delegativa. La democracia delegativa pone una limitación que tú puedes estar en tu puesto por un periodo determinado. En el caso de Estados Unidos, 4 años. La tendencia que parece fortalecerse aquí, aunque Donald Trump ha dicho que él no está interesado en, en reelegirse, ¿verdad? La tendencia que se aprecia es que los elementos de autoritarismo van cambiando de una democracia delegativa a una democracia autoritaria, ¿verdad? Donde se limita el poder del Congreso. En el caso del Congreso de Estados Unidos, es un Congreso que está mayoritariamente controlado por por los republicanos. Eso es importante, ¿no? Que el Congreso en ambas cámaras, aunque es muy pequeña la ventaja que se tiene en la Cámara Baja de 1%, de un voto nada más en la Cámara Baja, en la Cámara Alta tiene unos cuantos más votos, pero tiene el dominio. Y Donald Trump, como sabe la mayoría de las personas que nos escuchan, no es una persona que tiene una trayectoria de político. En Estados Unidos, las personas, los políticos, tienen cargos electivos antes de llegar a un cargo alto como presidente de la República, o han sido gobernadores de los estados, ¿verdad? O han sido senadores, generalmente lo que más se estila. En el caso de Donald Trump, él nunca tuvo una posición electa, él no fue electo a nada. Él lo que fue era una persona que estaba, su experiencia era en los bienes raíces, la inmobiliaria, por un lado, y de ser un showman, ¿no? De tener programas de espectáculo en la televisión, ¿no? Entonces, así fue que se dio a conocer con un programa que se llamaba El Aprendiz. Entonces, él allí mostraba su autoridad autoritaria, logró desarrollar un público y bueno, él maneja mucho esta cuestión de los medios. ¿Tú ves? Entonces, eso fue lo que le llevó a la presidencia y hay algunos que dicen que él tiene el control y manipula al Partido Republicano, que lo tiene secuestrado. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Él está aplicando y promoviendo una serie de políticas que los republicanos históricamente han promovido. Una, por ejemplo, que los estados tengan más autonomía vis a vis el gobierno federal. Entonces, llama mucho la atención que en este caso que estamos conversando se estén violentando los derechos del estado de California cuando los republicanos históricamente han defendido que las grandes políticas se deleguen a los estados que tienen la autonomía y que el gobierno federal se salga de esa responsabilidad. ¿Te das cuenta? Encontramos que él contradice la tradición del Partido Republicano, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, le promete a los republicanos llevar a cabo la aplicación de una serie de políticas que ellos siempre han querido llevar a cabo. Y por eso es que le apoyan dentro del Partido Republicano. Tendremos que ver en los días que vienen cómo se van a comportar, porque ya hay senadores republicanos como Lindsey Graham, que ha estado criticando a la administración de Donald Trump y particularmente a Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa. Entonces, estos acontecimientos que están pasando pueda que reduzcan el poder que tiene Donald Trump dentro del Congreso, particularmente ahora que se ha violentado los derechos de un senador, o sea, arrestándolo, maltratándolo, ¿no? Pero la cosa que luce, no sabemos con certeza, pero luce que estamos haciendo la transición de una democracia autoritaria a posiblemente que sea dictatorial. Pero para que eso ocurra, tiene que pasar muchas cosas. Por ejemplo, el presidente tiene el control de la Suprema Corte de Justicia. Tiene 6 de 9 votos y eso le ayuda mucho para llevar a cabo su plan. Sin embargo, aquí este es un país grande, son 50 estados.
La Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte, pero hay una serie de circuitos de judiciales, los cuales, en los cuales el Partido Republicano no tiene el control total. Tú sabes que aquí se eligen los jueces. Como ya en México se están eligiendo los jueces, es importante mencionar esto, que aquí en 43 estados se eligen los jueces. Pero contrariamente al caso de México, aquí los jueces están afiliados a un partido, o a jueces demócratas y jueces republicanos. Por lo que entiendo de México, los partidos no pudieron proponer en las últimas elecciones judiciales en México, proponer candidatos. Entonces, en ese sentido, yo siento que México está mucho más avanzado que lo que estamos acá. Por lo menos la propuesta que se ha iniciado en México es muy interesante. Pero de todas formas, aquí no tiene el presidente el control porque hay muchos jueces que fueron nombrados por demócratas o fueron electos por demócratas y no pueden tener ese control. Entonces ahí hay un muro de contención que podría detener la posibilidad de pasarse de una democracia autoritaria a una dictadura. O sea, todavía no hemos llegado allí y quiero señalar eso, ¿no? La otra cuestión es el tema de las Fuerzas Armadas. Aquí las Fuerzas Armadas son apolíticas. El problema es que se está politizando, se está introduciendo la política en las Fuerzas Armadas. Y en parte tiene que ver con haber nombrado a alguien como Pete Hegseth para ser secretario de Defensa, un señor que lo que era un comentarista en un programa de televisión de la compañía Fox News, que aquí le dicen el canal de Donald Trump. Él era un comentarista. Claro, tuvo experiencia de unos años en la Guardia Nacional, pero no es una persona que tiene la formación de entender cómo se maneja las Fuerzas Armadas norteamericanas. Tú sabes que Estados Unidos tiene 750 bases militares distribuidas en 80 países. ¿Te das cuenta? Eso no es cualquier cosa, ¿no? Son las Fuerzas Armadas más fuertes del mundo, ¿no? Estamos hablando de que Estados Unidos este, gasta más que casi todos los países más de la mitad de los países del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos gasta unos 36% con relación a China, que gasta 12% en cuestiones militares. O sea, el presupuesto militar de Estados Unidos es una cosa gigantesca. Entonces, no politizar las Fuerzas Armadas no va a ser tan fácil. Tú ves, es un gran muro de contención que el mismo Pete Hegseth ni comprende la complejidad de las Fuerzas Armadas y su relación que hay. Por ahora obedecen, ¿no? Porque no tienen, van a participar en el desfile ese, pero las Fuerzas Armadas aquí constitucionalmente no pueden participar para reprimir la población. Fueron entrenadas para hacerlo en el exterior. Lo mismo que los marines, los infantes de marina, no están entrenados para lidiar con asuntos de policía. La misma Guardia Nacional no está entrenada para lidiar con asuntos de policía. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un policía de una ciudad y lo que es un guardia nacional. Tienen funciones diferentes. Tú ves. Entonces, esos son escollos, son problemas que se enfrentaría en la gestión para poder pasar de una democracia autoritaria a una dictadura, porque hay gente que dice, oh, ya Estados Unidos es una dictadura. Todavía, viéndolo pues, con cuidado, ¿verdad? No podemos decir que es una dictadura, porque el mismo presidente, si sigue como va, podría encontrarse con el hecho de que se le lleve a la justicia y por violador de la ley. Tú ves, entonces aquí hay, en la mentalidad de la gente, hay esa creencia en las leyes. Entonces, cuando vean tan abiertamente la violación de las leyes, por ejemplo, el arresto de este senador y básicamente tirarlo al suelo, pues van a decir, ¿y qué somos nosotros? ¿Somos que una república bananera? Lo estamos comparando con un país de Centroamérica o de África. O sea, es un choque. Habrá que ver mañana
Ya hoy en la televisión, los youtubers están hablando mucho de esto, pero que habrá que ver mañana la gran prensa que va a decir. Entonces, ahí hay esos problemas. Eso es el primer tema que quería ver. El siguiente tema es que algo que no se ha tratado en la prensa son algunos cambios que se han producido en las últimas semanas, desde que llegó Donald Trump. Por ejemplo, Estados Unidos históricamente ha sido el país donde tuve gente dispuesto, estados extranjeros dispuestos a comprar la deuda de Estados Unidos. Bueno, China ha bajado de interesarse en comprar deuda a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha puesto a la venta 119.000 millones de dólares. Ha puesto a la venta de deuda y no ha habido interés en comprarla. Eso es un problema. Bueno, hay otra cosa más interesante. En los últimos 4 días, el Banco Central, aquí le dicen Reserva Federal al Banco Central, Ujú, ha emitido 43.600 millones de dólares. A esto le llaman flexibilización cuantitativa. ujú, Flexibilización cuantitativa. O sea, esto quiere decir imprimir billetes, imprimir dinero para evitar un problema mayor, porque no se está comprando los bonos de Estados Unidos. Ese es un problema muy grave para Estados Unidos, que no se ha dicho nada en la prensa con relación a lo que ha pasado 4 días, de 4 días atrás, de que el Banco Central esté emitiendo, imprimiendo dinero para poder resolver el problema de la que no se está comprando los bonos. Entonces, el banco está comprando la deuda. ¿Me explico? sí, Esto es un problema, ¿no? Por ahora se ha mantenido la tasa de interés, el banco no la ha querido bajar, no la ha movido de ahí, ni ha subido ni nada, se ha mantenido ahí. De hecho, eso le ha causado problemas al gobernador del Banco Central, porque Donald Trump ha amenazado con despedirlo, porque no ha estado dispuesto a bajar la tasa. ujú, Entonces, él tiene un nombramiento que el presidente no lo puede quitar de ahí. ¿Tú ves? Ese es otro problema que hay aquí en el manejo de las instituciones. Entonces, hay otro tema con el asunto de a la economía que no se ha ventilado mucho en la prensa. Es que tú sabes que la política de Donald Trump busca, por lo menos eso se dice, a través de aumentar los aranceles, de que los capitales norteamericanos regresen. ¿Verdad? Es la idea de que regresen y que se reindustrialice el país. Ese es el tema que yo traté en el artículo que te mandé, de que sí, pensaba que habláramos, pero bueno, esa es la idea de reindustrializar el país. Pero mira, la semana pasada se anunció que la compañía Amazon se va de Estados Unidos. sí, Y se va a Dubái porque allí le ofrecen mejores condiciones en términos de impuestos y flexibilidad y estabilidad para manejar su negocio. sí, Eso no es cualquier cosa, es una de las empresas más grandes. Ahora se anuncia otra empresa grande, Boeing. Boeing anuncia que se va de Estados Unidos. sí, Entonces, estamos hablando de una de las empresas más importantes del país que tuvo un problema con los aviones que iba a vender a China, ¿verdad? sí, Y que los chinos dijeron que no se lo iban a comprar, entonces iban a perder esa venta y eso le creó un problema, como decimos en mi país, del gordo del brazo a la compañía, Boeing. Entonces, quiere decir que estos empresarios no se sienten, no tienen confianza. Entonces, tampoco hay confianza con la cuestión de la deuda de Estados Unidos. La moneda norteamericana dice, en Dios confío, sí, ¿verdad? Pero ahora se está viendo que no se puede confiar en la moneda norteamericana. Ese es un problema grave que quería, ¿verdad?, tratar, que son como lo que proporcionan el marco general, la cuestión de la situación económica, que cada día se pone más compleja, la inflación, a pesar de que se ha tenido de mantener tranquila,
cuando uno va al supermercado a comprar, por ejemplo, mira, ayer yo fui a una tienda a comprar unas tartas francesas que me gustan y que yo siempre pagaba $4 por cada tarta. Ahora valen $6. Estamos hablando de un pancito dulce que va de $4 a $6. Los aguacates chiquiticos te valen 89 centavos de dólar. O Sí. sea, estamos hablando que eso te valían 40, 50 centavos. Entonces, cuando tú ves las cosas que te va subiendo así tanto, eso comienza a afectar los bolsillos de la gente. Entonces, ahí vamos que esta gente maga que apoya a Trump ha comenzado a descender en su apoyo. Hoy, una de las encuestas que vi que era de que tenía 38%. O sea, para un gobierno que apenas está 4 meses en el poder, 4, no, ya son más de 4, ya estamos 6, vamos para 7 meses, ¿no? Que Ujú. está en el poder y que su popularidad vaya bajando significativamente, eso trae problemas. Y por ahora no son predecibles, pero es probable que la forma que se ha estado manejando la cuestión de las protestas en Los Ángeles, el trato al gobernador de California y hoy la detención violenta de un senador, que eso le eche leña al fuego, que las protestas del sábado se convierten en protestas por defensa de la Constitución. Sí, 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 efectivamente. Ese es el riesgo. Cuando tú decías, bueno, al parecer Estados Unidos está pasando de una democracia delegativa a una democracia autoritaria, Autoritaria. digamos que un régimen que se puede ir construyendo como autoritario debería tener márgenes estrechos en la medida en que prevalece pues el Estado de Derecho, es decir, en la medida en que prevalecen las leyes, ¿no? Se respeta la Constitución. La Constitución sería el marco que acotaría esta democracia autoritaria, como le has llamado tú. El problema surge cuando se observa que el Poder Ejecutivo parece no responder a los límites que establece la Constitución. Y ahí se empiezan a prender los focos rojos. Por eso va a ser muy interesante ver cómo responde el poder, la Cámara, el poder legislativo, el Congreso en Estados Unidos, cómo responde el poder judicial, los jueces en Estados Unidos, frente a las acciones jurídicas que van a tomar, por un lado, el gobernador de California, y por otro lado, seguramente las acciones que el propio senador o sus correligionarios, el propio senador Alex Padilla o sus correligionarios, o ambos, tomen para defender precisamente la Constitución. Entonces ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Pero, como platicábamos fuera de cámaras, eh, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Cómo es que Estados Unidos llegó a esta situación? Yo creo que requerirá de un podcast o algunos, ¿no? Porque el tema es bastante complicado. Y yo te quiero invitar para que en un próximo programa, en un próximo podcast, pudieras platicarnos un poquito hacia allá, a las raíces de todo esto, ¿no? Y poder entender cuáles son las limitaciones o los peligros o las amenazas que se ciernen no solo sobre Estados Unidos, sino sobre México y el mundo, porque efectivamente lo que haga Estados Unidos afecta al mundo. Y en esas estamos. Tenemos, mi querido Emelio, 10 minutos más. Me gustaría que los aprovecháramos para que pudieras profundizar en algún otro tema, bueno, en la medida de lo posible, pues son 10 minutos, para ir cerrando el programa. Lo que yo, así para ir cerrando brevemente, quería mencionar es el tema de cómo fue que se eligió a Donald Trump. ¿Por qué la gente votó por Donald Trump? Porque él ganó las elecciones, ¿no? No fue con un amplio margen, pero las ganó. Hubo una gran abstención, lo cual le permitió a él poder apoderarse
de la Casa Blanca a través de las elecciones. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente vota por Donald Trump? Este, mira, lo que encontramos es que quizás particularmente desde la crisis que hubo en 2007-2008. Esa fue una crisis importante financiera aquí en Estados Unidos que se inició eh, con los préstamos que se daban a las personas a una tasa baja para inducirlo a comprar. Y entonces eso llevó a que mucha de esta gente no tenían para pagar las hipotecas. Entonces los bancos le pararon cogiéndole la casa, la casa que tenía. Fue una política de despojo enorme de parte de los bancos de quitarle el dinero a la gente, porque tú le das un préstamo a una gente que no tiene con qué pagarlo, es básicamente una forma de despojarlo de lo poco que tiene. Entonces, ese es un problema que fue muy significativo aquí en Estados Unidos, que afectó a muchas personas. Para decirte que muchas instituciones privadas perdieron mucho dinero. La institución en que yo trabajo, que es una institución privada, perdió 30 millones. Tú sabes, y es bastante dinero del fondo que tú tengas, ¿no? Entonces, esto fue un problema. La otra cuestión que yo creo muy importante que se aceleró en esa crisis de 2007-2008 tiene que ver con la precarización de la vida de la gente. O sea, los servicios de salud descendieron, ¿verdad? Los servicios, los empleos se hicieron cada vez más precarios. Entonces, hay que pensar solamente que en Estados Unidos el mínimo de salario federal son $7.25. Y con $7.25 no es gran cosa que tú no te puedes sostener con el salario mínimo acá. El salario mínimo federal. Y después, cuando tú ves la capa pequeña que hay sobre el 7.25, los que ganan 8, los que ganan 9, los que ganan 10, es todavía un salario extremadamente bajo. ¿Ves? Esto ha llevado a que en Estados Unidos estamos hablando de que hay un 12% de la población bajo el umbral de la pobreza. 12%. De 234 millones que hay en el país, estamos hablando de 36 millones de pobres. Eso es bastante significativo. Ahora, estas personas que se han visto empobrecerse a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo responden? ¿Por qué votan por Trump? Bueno, él viene y primeramente hace una especie de política que promete estar contra el aborto. Ay, ay. ¿No? Te escucho bien y te veo bien. Sí. Bueno, yo no te veo, pero bueno, voy a seguir hablando, Sí, para no interrumpir. Apoya el aborto y entonces consigue el apoyo de de los evangélicos aquí en Estados Unidos. sí. Los evangélicos, lo que le llamamos el cristianismo fundamentalista, es muy importante. Esas personas que a veces son de clase media, a veces son de los empobrecidos, ¿no? Ven en Donald Trump como una posibilidad de salir de la pobreza. Los otros son los denominados supremacistas blancos, que son aquellos trabajadores, obreros, que han visto su nivel de vida bajar significativamente. Entonces viene Donald Trump y le dice, no, nosotros lo vamos a regresar a una época dorada. Vamos a traer a los capitalistas norteamericanos a invertir nuevamente en nuestro país y vamos a hacer el país grande de nuevo, ¿no? Entonces, mucha de esta gente que se vio empobrecida, particularmente a partir de 2007-2008, que vio su situación económica deteriorarse y que todavía se deterioró más en el contexto de la pandemia que ocurre en el 2020-21. Esto creó graves problemas aquí en Estados Unidos, no solamente problemas económicos, sino también problemas de trastornos mentales, salud mental, o sea, creó una serie de problemas, lo empeoró.
Entonces viene Donald Trump con este discurso, un hombre que especializa en la idea del espectáculo y ha logrado tener, ¿verdad? Despertar el interés en esta gente que él le está haciendo promesa de que vamos a regresar a una época dorada. ¿Tú ves? Otra cuestión, otro tema importante es que aquí en Estados Unidos, en los últimos 15, 20 años, se ha dado está surgiendo una nueva cultura que le llaman cultura woke, WOKE. La cultura woke es la que es permisiva con personas de orientaciones sexuales diferentes, aceptación de los homosexuales, aceptación de mujeres lesbianas, aceptación de gente que es trans, que se define no estar ni en una cosa ni en la otra. O sea, esto ha desafiado la cultura judeocristiana norteamericana. Y esto ha tocado mucho a los evangélicos y a los cristianos fundamentalistas. Entonces, Trump se ha puesto contra esa política de esa cultura que le llaman woke. Más bien, estamos hablando de una cultura en que respeta la diversidad, respeta la igualdad de derechos y respeta la inclusión. Esos tres elementos son fundamentales en la cultura norteamericana que ha surgido. Donald Trump ha venido oponiéndose a eso. Entonces, estos sectores conservadores de la sociedad norteamericana votan por Trump porque él promete ponerle fin a eso. Uno de sus decretos ha sido que en este país solamente hay hombres y mujeres, que no hay nada en el intermedio. No se reconoce a homosexuales, no se reconoce a lesbianas. Entonces, en las universidades norteamericanas, que es donde esa cultura se ha desarrollado más, es donde Donald Trump ha tenido esta esta agresividad que se ha expresado en las grandes universidades, particularmente con Harvard. Finalmente han llegado a algunos acuerdos, pero ese tipo de actitud es lo que ha llevado a que haya un apoyo generalizado a Donald Trump. Pues No sé si me ves. sí, sí, sí te veo. Quizás desactivaste tu cámara. Bueno, sigamos hablando y ya Bien. veremos. Bien, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Emelio. Yo Ah, quisiera pedirte que pudiéramos hacer otro podcast, tan luego tuvieras tiempo, para ujú. profundizar estos temas que acabas de esbozar ahora, ¿no? Y poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando allá y qué es lo que podría suceder en esas circunstancias. Entonces, a nuestros amigos les quiero decir que estuvimos platicando sobre lo que hoy sucede en Estados Unidos, en el caso del estado de California y particularmente en la ciudad de Los Ángeles, y que el doctor Emilio Betances es doctor en sociología, profesor investigador de la Gettysburg College de allá en Estados Unidos, y que aceptó amablemente nuestra invitación. Y quiero reiterar, Emelio, que estás también invitado para que podamos tratar este tema, porque creo que los mexicanos estamos obligados a voltear a ver a los Estados Unidos, porque también corremos ciertos riesgos y a lo mejor después hablamos de eso, de la relación México-Estados Unidos y cómo pintan las cosas. Quiero agradecerte nuevamente, recordarles a nuestros compañeros que esto es Conexión 21. ¿Con qué te despides, estimado Emelio? Bueno, nada, con nuevamente darte las gracias por haberme ofrecido la oportunidad para conversar con tu auditorio, expresarle mis puntos de vista, que quizás no sean tan radicales, pero lo que yo quiero es que proporcionar ideas para que la gente pueda entender algún aspecto de la realidad. En vez de persuadirlo a que acepten mi punto de vista, le quiero ofrecer un marco teórico, información para que la gente pueda ellos hacer sus propios análisis. Pues te lo agradecemos de todo corazón. Bien, pues amigos, esto fue Conexión 21. Yo soy Samael Hernández y los espero en nuestro próximo podcast. Muchas, pero muchas gracias. Hasta entonces.